Hola, vamos a empezar con el auxiliar 12. Entonces, bueno, veamos la P1. Me dicen, tengo G igual a Z cuadrado, o sea, Z cruz Z, y me define el conjunto H como este conjunto que está acá. O sea, todos los elementos que se escriben como 2 elevado a por 3 elevado a B, donde A y B son números enteros. Después me definen en G la operación suma, como esto que está acá. O sea, lo único que hace esto es me suma las primeras coordenadas y me devuelve ese elemento de ahí, y me suma las segundas coordenadas y me devuelve el segundo elemento a la tupla. Y en la parte A me piden demostrar que G, más es un grupo. Ojo que acá, bueno, de partida esta suma que está acá, si bien se le denota con una suma, no es la suma que uno está acostumbrado a ver. Ahora, esta suma que está acá sí es la suma que uno está acostumbrado a ver, porque esta suma que está acá sí agarra dos números, que son números enteros, y los suma. En cambio que acá estoy sumando pares ordenados y eso no, como que no tiene ningún sentido hasta este momento que me la definen así. Ya, bueno, entonces me piden demostrar que G, más es un grupo abeliano. Y acá puse la definición de grupo abeliano, que bueno, me dicen que G, asterisco, una estructura algebraica, es grupo si el asterisco asociativa tiene neutro en G y todos los elementos son invertibles. Y si además bueno, eso es un grupo. Y me dicen grupo abeliano si es que además el asterisco es conmutativo. Entonces queremos probar cuatro cosas. Queremos probar que el asterisco asociativo, que admite neutro, que admite inverso y que es conmutativo. Entonces, usualmente lo mejor es partir con conmutatividad, porque así el neutro y lo inverso hay que verlos solamente por un lado. O bueno, con conmutatividad o asociatividad, el tema es que vean conmutatividad siempre antes de ver neutro e inverso. Entonces, bueno, vamos a ver la conmutatividad. Em, bueno, me voy a saltar como todo el formalismo del para todo, no sé qué, y voy a solamente llegar de un lado a la conmutatividad al otro. Entonces, em, vamos a tener que, si tomamos un m,n más un p,q, esto por definición, que es la que tengo acá, me va a dar m más p, n más q. Y esto es la definición del más en g, ¿cierto? Porque este más no es el más que uno está acostumbrado a ver. Y bueno, después como este más, si es el más de número entero que uno está acostumbrado a ver, entonces puedo conmutar eso que está ahí. Me va a quedar p más m, q más n. Y esto entonces me va a dar p,q más m,n. Acá de nuevo sale la definición del más en g. Llegó a la conmutatividad del más en lo entero. Sí, porque estas tuplas de acá son enteros, entonces estos números de acá son enteros. Entonces eso. Y por lo tanto, voy a tener que g, más es conmutativa. Sí, o sea, bueno, en teoría en un control deberían como intentar poner el para todo, bla, bla, lo típico que hacemos todo el rato, pero ya a este punto supongo que se entiende como qué es lo que estamos haciendo. Vamos a la asociatividad. Entonces, de nuevo voy a omitir todo el formalismo. Me va a dar simplemente tres elementos. Entonces, primero los quiero operar de esta forma. P, Q, le voy a poner, no sé, X, Y. Entonces, veamos qué significa esto. Primero desarrollo el paréntesis más grande, que por definición me va a dar M más P, N más Q. Y eso le sumo X, Y. Esta es la definición del más G. ¿Eso que me va a dar? Bueno, me va a dar el par ordenado que tiene a M más P más X, N más Q más Y. Y acá de nuevo estoy usando esta definición que está acá. Y ahora, típico que cuando le define una estructura de un producto cartesiano en función de otra, cada vez que quieran demostrar si quieren demostrar conmutatividad, van a usar conmutatividad. Si quieren demostrar asociatividad, van a usar asociatividad de sea lo que sea que están como de la estructura sobre la cual está definida. En este caso, la idea acá es usar asociatividad, ¿no? Entonces me va a quedar M más P más Q. Y esa es la asociatividad de la suma usual nomás. Entonces me queda así. Y acaba de argumentar que esta es em,
asociatividad del más en Z. Y esto, bueno, por la definición me va a quedar m, más t más x, q más y. Y esto entonces es m, más p, q más x, y. Y acá de nuevo es la definición de la suma en G. Estos dos pasos que están acá. Por lo tanto, vamos a ver que el más, bueno, el G, más es asociativo. Entonces, bueno, si no quedó muy claro lo que había dicho antes, como nosotros para demostrar, si queremos demostrar conmutatividad, vamos a usar o sea, la asociatividad, vamos a usar la asociatividad del más en Z. Si queremos demostrar conmutatividad, vamos a usar conmutatividad del más en Z. Y así todo el rato. Esto se parece mucho a cuando les definían como una relación en función de otra. Y no sé, que si querían probar que la nueva relación era refleja, tenían que usar que la anterior era refleja. Si querían ver que era simétrica, tenían que usar la anterior era simétrica. Ahora es exactamente lo mismo. Cuando les definen cosas en función de otras, probablemente vayan a usar como esas propiedades que se van heredando. Bueno, entonces G como más es asociativo. Ahora queremos ver el neutro. ¿Ya? Y bueno, de nuevo la idea es que se vayan heredando estas cosas, entonces lo más común, como, bueno, ustedes pueden imponer la igualdad del neutro e intentar llegar a cuál es el neutro, pero ojalá ya cachen como que todo esto se va heredando de cierta manera. Entonces, si quieren ver cuál es el neutro, es como común pensar que el neutro igual se va a heredar desde Z, ¿cierto? O sea, si yo en Z, no en Z cuadrado, en Z tengo que el neutro es cero para la suma, es común pensar que, o sea, es natural pensar que el neutro va a ser el 0,0, ¿sí? Em, entonces, veamos que 0,0, que claramente está en G, que es Z cuadrado, ¿sí? Bueno, lo escribí así, que está en Z cuadrado, y eso es G, es el neutro en G, más. Entonces, ojalá como que vayan agarrando esa intuición de que se van heredando estas cosas, entonces lo más natural de pensar es que el neutro va a ser ese, ¿sí? Insisto, si no cachan, pueden intentar despejar el neutro como lo hemos hecho todo el rato, pero mejor si cachan al tiro cuál es. Ya, entonces veamos esto. Entonces lo que queremos demostrar es que si tomo un elemento cualquiera y le sumo eso, me va a dar el mismo elemento. O sea, A, B más 0,0. Esto por definición me va a dar A más 0, B más 0. Y bueno, eso me devuelve A, B. ¿Sí? Porque este es el neutro en más. Esto es la definición del más en G. Esto es 0 neutro para el más, pero ahora en Z. Y bueno, también deberían demostrar esta que está acá, 0,0 más A, B. Y bueno, pueden intentar hacer la definición de nuevo. En este caso sale súper rápido, pero igual nos podemos aprovechar de que vimos que era conmutativa. Entonces esto lo puedo escribir de nuevo como A, B más 0,0. Y acá ya vimos que A, B más 0,0 me daba A, B. Entonces, de nuevo, como esa es la idea de demostrar conmutatividad antes, que se ahorran como tener que hacer esta cosa de nuevo, y solamente pueden aplicar conmutatividad y van a llegar al tiro. Pero bueno, en este caso era como súper fácil hacerlo, aunque no hubiese sido conmutativa, pero en general les recomiendo ver la conmutatividad primero para poder usarla después. Entonces acá usamos que más conmutativa en G, y acá usamos, bueno, esto que está acá. Sí, lo voy a cerrar así. Entonces, por lo tanto, el 0,0 que está en G, cambiar lápiz, es el neutro de G, más. ¿Sí? Y después quieren ver que todos los elementos son invertibles. Y de nuevo la idea es, si ustedes tienen un A, B, ¿qué es lo natural pensar que va a ser el inverso de A, B? Bueno, va a ser el inverso que se va heredando de Z, ¿sí? Entonces, en verdad lo que uno esperaría es que este fuese el inverso eh, de A, B. Y espero se entienda como la idea. Entonces, básicamente lo que voy a decir es que veamos que para
A, B en G, su inverso es menos A, menos B, que también va a seguir estando en G porque bueno, G es Z cuadrado, y si esto de acá está en Z y esto de acá está en Z, porque están en Z cuadrado, entonces sus inversos van a seguir estando en Z cuadrado porque el negativo de un entero sigue siendo un entero. Entonces esto me va a dar A más menos A, B más menos B, y eso me da 0,0 que es el neutro en G, más. Y de nuevo lo mismo por el otro lado, pueden intentar hacerlo de varias formas, pero vamos a usar que ya vimos que era conmutativa. Se debe dar menos A más A, coma, bueno, no estoy diciendo que es conmutativa. Me refiero a uso que es conmutativa, y eso me va a dar entonces el 0,0 por lo que habíamos visto. Eh, y esto de nuevo el neutro en eje, más. Y bueno, acá me faltó justificar estos pasos, pero acá estoy usando la definición del más en G. Acá estoy usando que, bueno, que A y B son los inversos o sea, que menos A y menos B son los inversos de A y B. Y bueno, eso. Em, pero, pero se entendió. Entonces, bueno, por lo tanto, todos los elementos de G son invertibles. Y como demostré las cuatro propiedades, entonces va a tener que G, más es grupo abeliano. Sí, entonces en general, si les piden demostrar que algo es grupo abeliano, demuestra estas cuatro cosas. En general no es algo tan complicado y bueno, es simplemente seguir haciendo lo que ya llevamos haciendo todo el rato en estructura algebraica. Eso sí, parece que entendido esa parte. Veamos ahora la siguiente pregunta. Ya, veamos ahora la B. Entonces me piden probar que H, como puntito, que este puntito del producto usual en R, el subgrupo de los reales sin el cero, producto. Y bueno, puse acá la definición de H por si se habían olvidado. Entonces, bueno, cuando le piden demostrar que algo es subgrupo de otra cosa, en verdad lo que terminan haciendo básicamente el 100% de las veces es demostrar estas tres cosas que están acá, que a esto usualmente se le llama propiedad compacta o caracterización de subgrupo. Entonces, si ustedes prueban esas tres cosas que están ahí, van a haber probado que H, producto del subgrupo de los reales sin el cero, producto. Si quieren ver que el H subconjunto de los reales sin el cero, que el H no vacío, y esta última propiedad acá que ya me voy a detener un poco más en ella, pero es como la que más cuesta. Usualmente las primeras dos son bien rápidas, entonces veamos cada una de ellas. Cada una de ellas. Entonces, la primera, si queremos probar que algo es subconjunto de otra cosa, nos damos un elemento acá y digamos que ese elemento está acá, lo típico. Entonces, sea un X en H. Bueno, ¿qué es H? Son todos los elementos que se escriben de esta forma, con A y B en los enteros. Entonces, esto quiere decir que existen A, B en los enteros, tales que X es igual a 2A por 3B. Y bueno, si tengo que, bueno, esto acá claramente es un número real, ¿cierto? Y esto acá también es un número real. O sea, esto acá es un número real y esto acá también es un número real. Entonces, X está los reales. ¿Sí? Y más aún, estos dos números no son cero, porque es imposible que yo eleve algo y me quede cero, a no ser que ese algo que estoy elevando es cero. O sea, pero el 2 es claramente distinto de cero y el 3 es claramente distinto de cero. Entonces, además, como 2 distinto de cero y 3 distinto de cero, entonces 2 elevado a distinto de cero y 3 elevado a b va a ser distinto de cero. Entonces esto significa que x distinto de cero, porque si yo multiplico dos cosas, la única forma que me dé cero es que alguno de ellas sea cero. Por lo tanto, puedo concluir que x está en los reales sin el cero y que por lo tanto h va a ser su conjunto de los reales sin el cero. Sí, de nuevo como saltándome mucho formalismo, pero básicamente eso. Te da un elemento en H, llega a que ese elemento está en este otro grupo, en este otro conjunto, y se concluye que es un subconjunto.
Ya después la parte 2, quiero probar que H es distinto a vacío. Ya, cuando ustedes quieran probar que algo es subgrupo de otra cosa y estén probando esta propiedad de H es distinto de vacío, algo que sirve mucho es ver que el neutro del grupo sobre el cual están pidiendo, ¿sí? O sea, en este caso de los reales sin el cero, está en lo que les piden demostrar que es su grupo. O sea, quieren ver que está en H. Y bueno, ¿cuál es el neutro de los reales sin el cero para el producto? Porque estamos con el producto. Es el uno, ¿sí? Entonces, básicamente queremos demostrar que el uno está acá. ¿Por qué eso? Es porque como que igual a veces cuesta cachar como qué elementos hay en cierto conjunto. En este caso de acá, bueno, es súper fácil, pero quizás a veces van a haber cosas más complicadas. Entonces, esas cosas más complicadas siempre es bueno saber que el neutro, si algo es subgrupo de otra cosa, el neutro siempre va a estar. Es una propiedad. Entonces, si quieren ver que algo no vacío, porque están demostrando que es subgrupo, vean que el neutro está. Entonces, bueno, el uno está en este conjunto, sí, claro. Puedo tomar A igual a cero, B igual a cero, me queda 2 elevado a cero por 3 elevado a cero que me da uno. Entonces, claramente, em, el uno que se puede escribir como 2 elevado a cero por 3 elevado a cero va a estar en H. Entonces, si en H hay al menos un elemento, H no va a ser vacío. Ya después la propiedad 3 que es como la más complicada de probar actualmente. Entonces, bueno, queremos demostrar que se cumple esto que está acá. Entonces, yo me voy a dar dos elementos cualquiera en H, entonces sean X, Y en H. Bueno, si está en H, por definición de H, tengo que existe una coma B, coma C, coma D en Z. Tal es que el X lo puedo escribir como 2 elevado a por 3 elevado a D, y el Y lo puedo escribir como 2 elevado a C por 3 elevado a D. Luego, vamos a tener que X, bueno, acá puse asterisco, refiriéndome como si tengo cosas arbitrarias, pero en este caso tendría que probar con el producto, porque el producto es la operación que estoy tratando. Entonces quiero probar que X por y a la menos uno está en H. Eso es lo que quiero probar. Entonces veamos qué me da esto. Esto me va a dar 2 elevado a por 3 elevado a b por 2 elevado a c por 3 elevado a d a la menos uno. Le voy a poner en paréntesis esto. Y bueno, por propiedades de potencia se sabe que la potencia va a distribuir de cierta manera. Entonces me queda 2 elevado a menos c por 3 elevado a menos d. Y eso lo puedo juntar como los dos con los dos y cosas así, los tres con los tres. Entonces me queda 2 elevado a menos c por 3 elevado a b menos d. ¿Sí? Y bueno, acá igual están usando conmutatividad porque conmutan este con este. Pero bueno, eso igual intentan decirlo, pero yo creo que no es tan necesario. O sea, mientras digan que están usando propiedades de potencia y como propiedades los reales que se sabe, está bien. Entonces, bueno, queríamos ver que esto de acá estaba en H, pero si nos podemos dar cuenta, lo podemos escribir como 2 elevado a algo y 3 elevado a algo, y esos algo son números enteros, ¿sí? Porque A, B, C y D son números enteros, entonces A menos C y B menos D también son números enteros. Em, entonces voy a decir esto. Entonces esto acá y esto acá em, pertenece a los enteros, porque A, B, C, D están en los enteros. Entonces, si todas esas cosas están en los enteros, eso significa que el x por y a la menos 1 lo puedo escribir como 2 elevado a un entero por 3 elevado a un entero. Por lo tanto, x por y a la menos 1 va a estar en h. Entonces voy a, bueno, como medí elementos arbitrarios, no lo dije, pero voy a tener esto. Sí, entonces eso son las tres cosas que tienen que demostrar. A veces puede ser más complicado, otras veces no tanto. Pero una vez que demuestran eso, entonces concluyen que, por lo tanto, por la propiedad compacta o de caracterización de su grupo, van a tener que H, producto es subgrupo de los reales sin el cero, el producto. Y eso es lo que les pedían demostrar.
Entonces eso, ojalá se entienda bien esta idea de la propiedad compacta, es algo que van a usar todo el rato. O sea, es muy probable que en el control les pongan pruebe que esto es subgrupo de esta cosa y van a tener que usar esta propiedad. Si es una pregunta que sale básicamente en todos los controles 5. Así que eso, como ojalá la tengas bien interiorizada, no es tan difícil demostrar las primeras dos cosas. Acuérdense de lo del neutro, que quieren ver que siempre el neutro está en el conjunto. Y bueno, está la parte 3 puede ser un poco más difícil, pero es aplicar propiedades, definiciones y bueno, no debería salir tan, o sea, debería ser fácil que salga igual eventualmente. Así que eso, acuérdense de esta propiedad e intenten ver esas cosas. Ya pasemos ahora a la pregunta C. Bueno, ahora la pregunta C, puse de nuevo el enunciado, G de nuevo son los Z cuadrado, H ese conjunto que está ahí, me definen la suma como eso que está ahí, como ya lo habíamos visto. Me piden demostrar que G, más es isomorfo a H, producto. Entonces acá, si no se acuerdan, era que existe una función de A a B, o sea, en este caso de GH, isomorfismo. Puede ser de GH o de HG, da un poco lo mismo, porque hay isomorfismo, así que va a ser biyectiva, entonces va a existir la inversa. Bueno, no importa mucho eso. Bueno, si me piden demostrar que existe una función de GH isomorfismo, entonces de partida quiero ver como qué función natural puedo definir desde G, que son todos los pares, bueno, Z cuadrado, que sería básicamente el conjunto de los A, B, tales que A y B están en Z, y bueno, H esta cosa que está acá. Entonces, de acá igual es como súper natural pensar que si quiero agarrar o sea, una función que vaya de G a H, yo voy a agarrar un par de nada coma B y lo voy a mapear a algo de la forma de los elementos que están en H. O sea, lo voy a mapear a un 2A elevado a 3B. O sea, 2 elevado a por 3 elevado a B. Em, entonces, eso, si les piden demostrar así como demuestren que es un isomorfismo, no se compliquen mucho pensando en funciones así muy elaboradas ni nada. Normalmente son cosas súper simples y es como lo más natural que pueden definir. Entonces, definamos la función phi por, entonces phi va a ser una función que parte desde g, que es z cuadrado, me devuelve un elemento en h, acá me tiene que agarrar un par ordenado, a, b, me devuelve phi de a, b, que como dije, la idea es que esto sea 2 elevado a por 3 elevado a b, ¿sí? Entonces esa es la idea, lo típico, no intentar hacer cosas muy, muy complicadas, sino que algo, ojalá les parezca natural que esta es como la elección de función que vamos a hacer. Entonces queremos ver qué es un isomorfismo. Veamos qué es un isomorfismo. Entonces, queremos ver qué es un isomorfismo, queremos ver qué es un homomorfismo y que además es biyectivo. Entonces, homomorfismo, recordando la definición de homomorfismo, tenemos que demostrar que para todo par de elementos en el dominio, o sea, para todo A, B, C, D en G, se me tiene que cumplir que phi de A, B, C, D, operados acá con la operación del conjunto de partida, en este caso la operación de G es más, me tiene que dar phi de A, B, phi de C, D, o sea, me separa la función, operado acá con la operación del conjunto de llegada, en este caso el producto. Entonces, bueno, me doy elementos arbitrarios, lo que sea. Entonces, en efecto, voy a tener que phi de A, B más C, D me va a dar, por definición del más, me quedaría phi de A más C, B más D. Y, o sea, la definición del más en G, esto que, esto que hemos visto acá. Ya, después, eso me va a dar por definición de phi, ¿qué hace phi? Me devuelve 2 elevado a la primera coordenada, en este caso la primera coordenada es A más C, 2 elevado a más C, por 3 elevado a la segunda coordenada, que en este caso la segunda coordenada es B más D. Esta es la definición de phi. Y bueno, después me gustaría llegar a phi de A, B, que eso es 2 elevado a A por 3 elevado a B. Me gustaría de alguna forma juntar este 2 elevado a A con este 3 elevado a B,
Y bueno, phi de c, d sería 2 elevado a c por 3 elevado a d. Entonces, puedo aplicar propiedades de potencia. Me va a quedar 2 elevado a c, o sea, 2 elevado a por 2 elevado a c, por 3 elevado a b, por 3 elevado a d. Em, y acá puedo usar conmutatividad. Entonces me va a quedar 2 elevado a por 3 elevado a b, por 2 elevado a c, por 3 elevado a d. Entonces, esto es propiedades de potencias, y esto es conmutatividad y asociatividad del producto bueno, estamos trabajando con números reales al final. Y esto de acá es efectivamente phi de a, b por phi de c, d. Y esto es la definición de phi. Entonces, bueno, voy a tener que, por lo tanto, phi es un homomorfismo de G bueno, de G, coma más en H, por. Bueno, aquí yo quería ver qué es un isomorfismo, entonces me falta ver qué es biyectiva. Entonces, veamos qué es biyectiva primero. Biyectividad. Entonces quiero ver que para todo elemento en el dominio, o sea, para todo I en H, existe un par A, B en el dominio, que es G, tal que phi de A, B me va a dar ese I. Bueno, entonces me voy a dar un I en H, sea I en H, un I en H cualquiera. Entonces, por la definición de H, tengo que existe un A tilde, le voy a poner B tilde en los enteros, tal que I lo puedo escribir como 2 A tilde por 3 elevado a b tilde. Entonces, ¿qué a, b puedo tomar en el dominio tal que al aplicarle la función me dé i? Que i es esto. Entonces, bueno, lo típico es natural pensar que voy a tomar a, b igual a tilde, b tilde. Entonces, tomando a, b igual a tilde, b tilde, que claramente está en g, que es z cuadrado. ¿Por qué? Porque a tilde, b tilde está en z cuadrado. Entonces, esta cosa va a estar en z cuadrado. Que cumple, bueno, tomando esto, se tiene que phi de a, b va a ser igual a phi de a tilde, b tilde, y eso por definición de phi me va a dar 2 elevado a tilde por 3 elevado a b tilde, que eso es i. Entonces, bueno, para todo elemento del dominio existe un elemento o sea, para todo elemento del codominio existe un elemento del dominio tal que al aplicarle phi me devuelve ese elemento. Por lo tanto, phi va a ser biyectiva. Ya, y bueno, después el otro de inyectividad lo voy a dejar propuesto. No debería ser tan complicado. em, pero bueno, no me quiero extender mucho. Entonces, la inyectividad es propuesto. Por lo tanto, vamos a decir que phi es biyectiva. Y si tenemos que phi es biyectiva y es homomorfismo, entonces phi va a ser un isomorfismo. Y si phi es un isomorfismo, bueno, ¿entre qué estructura? Entre g, más y g, más y h, por. Por lo tanto, vamos a tener que esas dos estructuras van a ser isomorfas. H, por. Y aquí ha demostrado lo que me pedían. Entonces, de nuevo, como el tema es hacerse la función, la buena función, eso usualmente no es simplemente elegir lo más natural que puedan y después demostrar que es homomorfismo y que es biyectiva, que es homomorfismo ya lo hemos hecho varias veces, pero ya se entiende como más o menos la idea de qué es lo que hay que ir haciendo. Y biyectividad ya algo que, bueno, llevan haciendo básicamente todo el curso, así que ojalá ya se cache mejor cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces eso ahí prueban que existe una función biyectiva entre los conjuntos que además de un homomorfismo, concluyen que es un isomorfismo, entonces las estructuras van a ser isomorfas. Eso es toda la pregunta 1. Ya vemos ahora la pregunta 2. Bueno, la P2A la voy a leer, me dicen considere los grupos G, asterisco y K, triángulo. Me piden demostrar que G cruz K, circulito, es grupo donde la D de composición interna circulito me la definen como esto que está acá.
O sea, de nuevo, como esto es muy parecido a la anterior, me agarra las primeras coordenadas, me las envía a la primera coordenada operadas con la operación de J y me agarra las segundas coordenadas y me devuelve en la segunda coordenada ahora operada con la operación de K, que es el triángulo. Entonces, intenten hacer esta, la parte A, demostrar que el grupo en verdad es algo que sale súper rápido, muy parecido a lo que hicimos en la parte A. En la parte A, si se dan cuenta acá, bueno, te definían el más, y acá les ponían el más y el más con Z, ¿sí? O sea, básicamente tenían que Z, esto era Z coma más y esto era Z coma más, ¿sí? Acá básicamente le da unos grupos cualquiera, ¿sí? O sea, como que un poco más abstracto, pero la idea es la misma, ¿sí? Entonces, intenten hacerlo, igual va a estar en la pauta, pero no debería costarles tanto y, bueno, como si ya cachan cómo hacer esto, que es como lo más abstracto que pueden tener, después lo otro debería ser relativamente fácil. Entonces, bueno, esa es esa es la pregunta. Voy a dejarla así. Eh, ya. Veamos la pregunta B. Me dicen sea G como asterisco un grupo abeliano y H1 asterisco H2 asterisco subgrupos de G como asterisco. Y me define el conjunto L como esto que está acá. Son todos los elementos que se escriben de la forma H1 asterisco H2, donde H1 está en H1 y H2 está en H2. Y me piden probar que L, asterisco es subgrupo de G, asterisco. Entonces, por la propiedad compacta queremos probar que L es un conjunto de G, que L es no vacío y bueno, la última propiedad que ya la vamos a ver. O sea, veamos primero que L es un conjunto de G. Ya, entonces, lo típico, me doy un elemento en L y veo que ese elemento está en G. Entonces, me va a dar un L en L. ¿Qué significa que L esté en L? Por definición de L, mayúscula, significa que L chica se puede escribir de esta forma que está acá. O sea, que existen H1 en H1, existe H2 en H2, tal es que este L lo puedo escribir como H1 asterisco H2. ¿Sí? Ya, y ahora, bueno, quiero ver que esto acá está en G. Esa es la idea. ¿Y cómo puedo hacer eso? El tema es que tienen que entender que le están definiendo L en función de H1 y H2, donde H1 y H2 son subgrupos de G. Entonces, si quieren demostrar como ciertas propiedades de L, van a tener que usar que H1 y H2 tienen esas mismas propiedades, porque van a ser subgrupos. O sea, en este caso, si quiero probar que L es un conjunto de G, es probable, como de nuevo natural, pensar que voy a tener que usar en algún lado que H1 es un conjunto de G y H2 es un conjunto de G al ser subgrupos. Entonces voy a anotar eso. Entonces, como H1 como asterisco y H2 como asterisco son subgrupos de G como asterisco. Entonces, en particular, si son subgrupos, significa que en algún momento yo como que ya se probó esta primera condición. O sea, ya se probaron las tres propiedades de la propiedad compacta. Entonces, en particular, voy a tener que H1 va a ser subconjunto de G y H2 va a ser subconjunto de G. Y bueno, como H1 y H2 son subconjuntos de G, esto significa que como este H1 que está acá minúscula estaba en H1, entonces como este H1 es un conjunto de G, entonces el H1 chica también va a estar en G. O sea, esto implica que H1 chica está en G y lo mismo para H2 chica. O sea, H2 chica va a estar en G. Y acá, bueno, tengo la operación de dos cosas que están en G. ¿Y cómo puedo saber que la operación de dos cosas que están en G sigue estando en G? Bueno, eso se llama ley de composición interna. Y me dicen que G como asterisco es un grupo abeliano. O sea, si es un grupo abeliano en particular, de partida una estructura algebraica. Si es una estructura algebraica, significa que el asterisco es una ley de composición interna. Entonces, como G como asterisco el grupo abeliano, el grupo abeliano. Entonces, en particular, una de las cosas que me cumple es que el asterisco es ley de composición interna en G. Por lo tanto, como H1 y H2 están en G,
Entonces H1 asterisco H2 también va a estar en G. Y esto quiere decir entonces que L va a estar en G, porque L se escribe como H1 asterisco H2. Por lo tanto, voy a tener que L es un conjunto de G. ¿Por qué? Porque me dio un L en L cualquiera y ya que ese L estaba en G, entonces tengo que son subconjuntos. Em, ya, esa es la primera propiedad. Después la segunda era mostrar que L es no vacío. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos mostrar que L es no vacío? Bueno, de nuevo, como la idea es encontrar el neutro y todo eso, pero quizá acá, o sea, de nuevo, como si yo estoy, em, como en la parte uno demostré, si se dan cuenta, demostré que L es subconjunto de G usando que H1 era subconjunto de G y que H2 era subconjunto de G. Ahora, si quiero demostrar que L es no vacío, es probable que tenga que usar que H1 es no vacío y H2 es no vacío. Em, entonces, veamos eso. Entonces, como de nuevo, como H1 como asterisco, H2 como asterisco, son, bueno, hay varias formas de ver esto, sí. Son subgrupos de G como asterisco. Entonces, bueno, voy a ver las dos formas. Lo primero es que tengo que H1 es distinto vacío y H2 son distintos vacíos. Sí, o sea, eso es como lo primero porque estoy como usando la misma cosa que está acá. Me veamos en paralelo algo. em, Yo le había dicho que un subgrupo siempre tiene el neutro del grupo. Entonces, eh, creo que me dicen acá que el neutro es tanto. Ah, no. Bueno, voy a decir que si E en G es el neutro de G, entonces el neutro va a pertenecer a H1 y el neutro va a pertenecer a H2. ¿Sí? O sea, esto es lo que les dije en la P1. El neutro siempre está dentro de los subgrupos. Ya, entonces eso, como puedo sacar esas dos conclusiones, los dos caminos van a estar bien. Bueno, veamos qué me dice la primera condición a la que llegué. Bueno, como H1 es distinto de vacío, entonces existe algún elemento H1 en H1. O le voy a poner existe un X. Existe un X en H1. Y si H2 es distinto de vacío, entonces existe un Y en H2. Entonces, ¿qué elemento puede estar en L? Bueno, es simplemente operar este que está acá con este que está acá. Entonces, tomando le voy a llamar L como X asterisco Y, se tiene que L está en L. ¿Por qué? Porque L se puede escribir como algo en H1 operado con algo en H2. Y bueno, como tengo un elemento en L, por lo tanto L no vacío. Ya, esa es una forma. Y la otra forma que él viendo lo de los neutros, que era lo que yo le había recomendado, bueno, si tengo este neutro en H1 y este neutro en H2, entonces tomando L igual a E asterisco E, que es E, se tiene que, bueno, que E va a estar en L, ¿sí? Y acá llegaron a que el neutro estaba en L, que es una de las propiedades que se debe cumplir para que algo sea, o sea, es una consecuencia de que algo sea subgrupo. Entonces estas son dos formas de verlo. Bueno, y acá como hay al menos un elemento, entonces L es no vacío. Ahí ustedes pueden ver cuál es la que le acomode más. Yo intento ver siempre esta segunda porque, de nuevo, como el neutro siempre va a estar y quizá esto ver puede ser un poco más complicado, pero bueno, ahí ustedes pueden ver lo que más les acomode. Ya, entonces ya demostré la segunda condición y ahora quiero demostrar la tercera, que es que para todo x, y en L, x asterisco y a la -1 va a estar en L. Entonces me voy a dar dos elementos en L cualquiera, sean X, Y en L arbitrarios. Tenemos que, em, bueno, van a existir entonces H1, G1 le voy a poner en H1 y van a existir también H2, G2 en H2, tales que X lo puedo decir como H1 asterisco H2, o sea, X lo puedo decir como
algo en H1 operado con algo en H2 por la definición de L. Y bueno, el I lo voy a poder escribir como G1 asterisco G2 por la misma razón, o sea, es como em, algo en H1 operado con algo en H2. Por lo tanto, voy a tener que X asterisco y a la menos uno me va a dar, bueno, si reemplazo, H1 asterisco H2, asterisco G1 asterisco G2 a la menos uno. Y esto es básicamente por la definición de X e Y que yo había llegado. Y bueno, acá espero se acuerden de las propiedades más importantes de estructura algebraica con neutro, asociativas, es que si tenían esta operación elevado a menos uno, esto les quedaba así. O sea, se les da vuelta a esto que está acá y se eleva a menos uno cada cosa. Y esto ahora lo pueden poner como propiedad de grupos, ¿sí? Se sabe que todos los grupos cumplen esta propiedad porque todos los grupos son asociativos y con neutro. Entonces tienen eso que está ahí. Ya, y ahora, bueno, como ya hice como todo lo que podía llegar a hacer, pero ahora tengo que empezar a pensar un poco, o sea, quiero llegar a que esto que está acá está en L. ¿Qué significa estar en L? Que se puede operar, o sea, que se puede obtener como algo en H1 operado con algo en H2. Bueno, acá yo las cosas que tengo que están en H1 son estas que están acá. Entonces me gustaría poder juntar eso de alguna manera. Y de la misma forma, estas dos cosas que están acá están en H2. Entonces, de nuevo, también me gustaría poder juntar eso de alguna forma. Y bueno, me dicen que G, asterisco es un grupo abeliano. O sea, el asterisco va a ser conmutativo y asociativo. Entonces puedo llegar y conmutar y asociar todo esto. Entonces, bueno, pueden intentar hacerlo paso a paso. Voy a hacerlo de una, o sea, voy a juntar las cosas nomás porque es conmutativo y asociativo, entonces puedo mover todo de un lado al otro como si nada. Entonces esto me va a quedar H1 asterisco G1 a la menos uno asterisco H2 asterisco G2 a la menos uno. Entonces esto es porque G, asterisco grupo abeliano. Y si grupo abeliano, entonces eso implica que el asterisco asociativo y conmutativo. ¿Sí? Como intenten igual justificar que de esas propiedades salen de eso. Ya, entonces ahora, como yo quiero ver que esto de acá está en H1 y que esto de acá está en H2, como que esa es mi idea. Bueno, y si se dan cuenta, esto que está acá tiene la forma de esto, ¿no? O sea, es literalmente lo que queremos probar, ¿sí? Solo que estas son dos cosas en H1. Pero bueno, me dicen que H1 es su grupo de G. Entonces, si H1 es su grupo de G, me va a cumplir la propiedad compacta. Entonces, en particular, me cumple esto que está acá. ¿Entiendes? Em, entonces, vamos a usar como, de nuevo, si ahora estamos intentando probar la tercera parte de la propiedad compacta, vamos a usar la tercera parte de la propiedad compacta que me va a cumplir H1 y H2 porque son subgrupos. Em, entonces, voy a decir que como H1 asterisco H2 asterisco son subgrupos de G como asterisco, entonces voy a tener que, bueno, para todo X, Y en H1, bueno, para todo X1 y 1 en H1, X1 asterisco y 1 a la menos uno va a estar en H1, y para todo X2, Y2 en H2, X2 asterisco y 2 a la menos uno va a estar en H2. Bueno, y si se me cumple para todo par de elementos H1 y para todo par de elementos H2, en particular, como estos dos elementos que están acá están en H1 y estos dos elementos que están acá están en H2, entonces se me va a cumplir para esos elementos. O sea, en particular, em, H1 asterisco G1 a la menos uno va a estar en H1 y H2 asterisco G2 a la menos uno va a estar en H2. Por lo tanto, el X asterisco y a la menos uno se puede escribir como esto que está acá. eh, y puedo decir que esto que está acá está en H1 y que esto que está acá está en H2. Por lo tanto, voy a tener que X asterisco y a la menos uno
va a estar en L, porque los elementos de L se ven de esa forma. Por lo tanto, como el X eran arbitrario, entonces para todo X, y en L, X asterisco y a la menos uno va a estar en L. Y como probé las tres propiedades, entonces voy a tener que, por lo tanto, L como asterisco es subgrupo de qué cosa de G como asterisco, si no me equivoco. Eso, sí. Entonces, de nuevo, como está muy presente esta idea de que se van heredando las cosas al final, o sea, em, al final ustedes le definen este conjunto L que está acá en función de H1 y H2 y les piden probar que L es subgrupo de G. Y en cada paso, o sea, en cada propiedad que fuimos demostrando, tuvimos que usar como el análogo de H1 y H2, que me cumplen H1 y H2 al ser subgrupos de G. Entonces, ojalá como cachen bien que ya em, como que se van heredando estas cosas. Entonces, de cierta manera, cada vez que quieran probar algo, intenten como preguntarse como, ya, ¿cómo puedo llevar esto a esta misma propiedad, pero que me cumple el conjunto que sobre el cual está definido L? O sea, ¿cómo puedo llevar esto a las propiedades de H1 y a las propiedades de H2? Y usualmente les va a resultar a todo eso para intentar demostrar las propiedades. Bueno, eso con la parte B. Ya veamos por último la parte C. Me dice demostrar que si H1 intersectado en H2 es el singleton E con el neutro en G, entonces estas estructuras de acá son isomorfas, donde la ley de composición interna circulito se define como en la parte A. Por si acaso, lo de la parte A, esto que está así, o sea, coordenada a coordenada se va definiendo. Em, Eso, como lo que había dicho, lo que había visto acá. Entonces, bueno, me piden demostrar que son estructuras isomorfas, o sea, quiero encontrar un isomorfismo y en una indicación me dicen considera esta función que está acá. Entonces acá escribí esa función, la definí, bueno, parte de H1 cruz H2, me devuelve algo en L, entonces me agarra un par ordenado H1 H2 y que hace la función me devuelve H1 asterisco H2. Y queremos ver que esto es un isomorfismo, entonces lo primero es ver que es un homomorfismo y acá, bueno, escribí la definición de homomorfismo. Entonces ya voy a partir, sean H1, H2, G1, G2, en H1 cruz H2, tenemos que, em, ya vamos a tener que phi de H1, H2, circulito G1, G2. Entonces, bueno, esto por la definición del circulito de la parte 1, en la primera coordenada me deja las cosas operadas con la operación de H1, o sea, me agarra las primeras coordenadas de cada par y me devuelve eso en la primera coordenada acá, con la operación de H1, que la operación de H1 es el asterisco, ¿sí? Bueno, esto es necesario ponerle paréntesis. Y de nuevo hace lo mismo, pero con la operación de H2, que sigue siendo el asterisco, pero ahora con las segundas coordenadas. O sea, me agarra estas dos coordenadas de acá y me devuelve este elemento que está acá. Bueno, entonces eso hace el circulito. Esto es la definición del círculo. Y ahora a esto le voy a aplicar phi. ¿Y phi qué me hace? Bueno, me opera las dos coordenadas con el asterisco, ¿no? Entonces, phi es esto. Y esto es la definición de phi. Y bueno, quiero llegar a que phi H1, phi H2, o sea, me gustaría juntar este H1 con este H2 y este G1 con este G2. Y bueno, puedo hacerlo porque sé que el asterisco es conmutativo y asociativo, entonces voy a llegar a hacerlo. Em, H1, H2, ¿sí? Asterisco G1, asterisco G2. Y esto es porque el asterisco conmuta y asocia, conmutativo y asociativo. Y eso entonces me va a dar phi de H1 asterisco H2, o sea, phi de H1, H2. Y esto operado con el asterisco con phi de G1, G2. Y acá de nuevo estoy usando la definición de phi. Por lo tanto, phi va a ser un homomorfismo em, de H1 cruz H2, coma circulito en G como asterisco, si no me equivoco. Bueno, no, L como asterisco. L como asterisco.
Bueno, entonces voy a tener que un homorfismo y ahora me falta ver qué es inyectiva y epiyectiva. Entonces, ya la epiyectividad debería salir fácil. La voy a dejar propuesta porque ya me estoy demorando mucho. La epiyectividad la voy a dejar propuesto. Igual está en la pauta, insisto, pero no debería ser algo tan complicado. La inyectividad en este caso es algo un poco más difícil. Entonces, bueno, queremos demostrar que para todo elemento en el dominio, o sea, para todo H1, H2, G1, G2, en el dominio, que sería H1 cruz H2, si las imágenes son iguales, o sea, si phi de H1, coma H2 es igual a phi de G1, G2, queremos concluir que em, la- los elementos van a ser iguales, o sea que H1, H2 va a ser igual a G1, G2. Ya, eso es lo que queremos probar. Entonces notemos que, bueno, me va a dar dos elementos cualquiera y voy a partir de eso. Entonces, si phi de H1, H2 es igual a phi de H de G1, G2. Entonces eso, bueno, por definición de phi significa que H1 asterisco H2 igual a G1 asterisco G2. Ya, y ahora, bueno, esta es la definición de phi. Ya, como decía ahora, es súper complicado quizás ver cómo puedo llegar a que H1 igual a G1 y que H2 igual a G2, que es lo que quiero para que estas duplas sean iguales. Eh, pero algo que se pueden dar cuenta es que no hemos usado algo que nos dieron en el enunciado todavía. Bueno, si prueban ustedes epiyectividad se van a dar cuenta de que tampoco lo van a usar en epiyectividad, que es que H1 intersectado con H2 es igual al singleton E, o sea que H1 intersectado con H2 tiene solamente un elemento. Eh, entonces, tenemos esto que está acá y de alguna manera queremos usar esa información que nos da en el enunciado porque, bueno, acá básicamente ocupan siempre todo lo que les dan, pero no tenemos algo que esté en H1 intersectado H2. Como que la idea es llegar a algo que esté en H1 intersectado con H2, eh, y después concluir que eso va a ser igual a E porque H1 intersectado con H2 el mismo, tiene solamente al neutro E. Pero bueno, acá tenemos una igualdad de cosas. Igualdad de cosas en H1 y con cosas de H2 operadas. Entonces, como que me gustaría a mí intentar llegar a una igualdad de algo en H1 con algo en H2. ¿Para qué? Porque si tengo, por ejemplo, como la idea es llegar a que si X está en H1 e Y está en H2 y se tiene que X es igual a Y, entonces eso implica que X o Y, da lo mismo porque son iguales, va a estar en la intersección de ambos, ¿cierto? Entonces me gustaría llegar a algo de esta forma, como llegar a algo en H1 igual a algo en H2, y ahí puedo llegar a que eso va a estar en H1 intersectado H2. Como, esta es la idea, pero como que se entienda más o menos como por qué queremos hacer eso, ¿sí? O sea, como es porque no hemos usado un dato y la idea es como llegar a eso. Entonces, bueno, acá tengo una igualdad de cosas, cosas en H1, cosas en H2. Entonces, podemos empezar a operar con los inversos de estas cosas para dejar de un lado todo lo que tenga H1 y todo lo que tenga H2. Entonces, voy a hacer varios pasos de una, pero la idea acá va a ser operar, por ejemplo, con el inverso de H1 por este lado. ¿Para qué? Para que se me vaya este H1. Y voy a operar con el inverso de G2 por el lado derecho. Me va a quedar G2 a la -1. Y acá me va a quedar, eh, bueno, voy a mover un poco esto. Espero se entienda como es lo que estamos haciendo. Entonces, acá me va a quedar G1 a la -1, G1, asterisco G2, asterisco G2 a la -1. ¿Sí? Entonces ahí básicamente operé con el inverso de H1 por la izquierda y el inverso de, H2 de G2 por la derecha. ¿Para qué? Para que acá se me elimine esto, y acá se me elimine esto, y acá me queden solo cosas en H1, y acá me queden solo cosas en H2. Esa es la idea. Espero se entienda. Entonces, bueno, como uno puede llegar a operar, porque, y bueno, los inversos existen porque estamos en un grupo. ¿Sí? O sea, acá inversos existen porque que como asterisco va a ser un grupo.
bueno, un grupo abeliano en particular es un grupo, entonces me cumple que todos los elementos son invertibles. Entonces de ahí saco que eso, por asociatividad, me va a quedar h1 a la menos uno asterisco h1, asterisco eh, G, H2 creo que era, asterisco G2 a la menos uno igual a H1 a la menos uno asterisco G1, asterisco G2, asterisco G2 a la menos uno. Y acá estoy usando que el asterisco es asociativo porque de nuevo G es grupo. Y bueno, esto de acá les va a dar el neutro entonces. Y esto de acá también les va a dar el neutro. Entonces van a llegar que eso, van a llegar a que, bueno, y el neutro no hace nada así. Entonces van a llegar a que H2, asterisco G2 a la menos uno va a ser igual a H1 a la menos uno asterisco G1. Y acá decir que están operando con el inverso porque les da el neutro. Y después decir que es neutro. Por eso no hace nada y les queda esto. Bueno, entonces, esto que está acá ya habíamos visto que como H1 y H2 eran subgrupos, esto de acá va a estar en H2 y esto de acá va a estar en H1. Es lo que habíamos visto en la parte anterior, la parte B. Entonces, si tengo que algo está en H1 y algo está en H2 y son la misma cosa, entonces esto me implica que, bueno, esto va a estar en H1 inter H2 y a su vez esto va a estar en H1 inter H2. Entonces voy a llegar aquí H1 a la menos uno asterisco G a la G sub uno va a estar en H1 inter H2, que bueno, ese singleton E, y H2 asterisco G2 a la menos uno va a estar en H1 inter H2, que es igual al singleton E. Entonces, bueno, acá llego a que H1 a la menos uno asterisco G1 es igual al neutro y que H2 asterisco G2 a la menos uno es igual al neutro. Y acá puedo, bueno, si tengo que, bueno, puedo operar con, puedo volver a operar con el inverso, o sea, con H1 de este lado. Entonces voy a llegar a que G1 va a ser igual a H1, porque al operar con el neutro me queda el neutro, sí. Espero se entienda como los pasos que estamos haciendo. Y acá voy a operar con G2 de nuevo por la derecha. Me queda que H2 igual a G2. Sí, entonces operando eh, con H1 y G2 respectivamente. em, y usando que es neutro. Que es neutro. Y bueno, ahí llegan, pues. H1 va a ser igual a G1 y H2 va a ser igual a G2. Por lo tanto, va a tener que H1, H2 va a ser igual a G1, G2 por igualdad de par ordenado y por lo tanto phi va a ser inyectiva. Y ahí concluyen que por lo tanto phi es biyectiva, por lo tanto phi va a ser un isomorfismo y por lo tanto pueden llegar a que H1 cruz H2 coma circulito es una estructura isomorfa a L, asterisco. Y eso es lo que les pedían demostrar. Entonces eso, la inyectividad era como la parte más complicada, pero espero se haya entendido como, o sea, lo más importante es saber cómo, qué hacer desde este paso, sí. Y era como acordarse de esto que está acá en verde, como esa es la idea, así que era un dato que no habíamos usado, entonces la idea es llegar a eso, y bueno, la forma de llegar a eso es operando con lo inverso y cosas así. Eso, espero se haya entendido en general. Igual esta pregunta era más o menos complicada la parte C, así que eso, cualquier duda me pueden preguntar igual. Eso, veamos ahora la pregunta 3. Ya partamos ahora con la pregunta 3. Me dicen, bueno, G como asterisco un grupo con neutro E, y para G en G me definen el conjunto este que está acá. Como los G elevado a K, tales que K está en Z, donde G elevado a K es como el producto iterado. O sea, G elevado a K vale cero si K igual a cero. Vale esto que está acá si K es mayor o igual a uno y vale esto que está acá si K es menor o igual a menos uno. Entonces, bueno, ya vamos a ver como un poco más qué significa eso, pero básicamente una definición que nos están dando y vamos a tener que usarla eventualmente. Entonces me piden probar que tengo un grupo cualquiera y un G en ese grupo. Me piden demostrar que esto que está acá es su grupo de G. Sí, esa sería como de G como asterisco. ¿Sí?
Entonces, bueno, queremos ver las tres propiedades, la propiedad compacta, esto que está acá, y bueno, comencemos. Ya, primero queremos ver esto que está acá. Entonces me voy a dar un elemento cualquiera en G, o sea, en ese conjunto. Se tiene que, bueno, la definición es que si yo me doy un X en este conjunto que está acá, entonces significa que tiene esta forma que está acá. O sea, se puede escribir como G elevado a K con K algún entero. O sea que existe un K entero, tal que X lo puedo escribir como G elevado a K. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora tengo una definición para G elevado a K que depende si es que K vale cero o K vale mayor o igual a uno o K vale menor o igual a menos uno. Entonces tengo que ponerme esos tres casos y ver qué pasa. Entonces veamos primero el caso más fácil. Si K igual a cero, entonces G elevado a K vale E, ¿cierto? O sea, X va a valer E. Y si X vale E, entonces X va a estar en G. ¿Por qué? Porque el neutro está en el conjunto, sí. Em, entonces eso, sí, vamos a llegar a que X está en G, entonces ya tenemos ese caso cubierto. Ahora, si K igual a uno, o sea, si K es mayor o igual a uno, entonces G elevado a K va a ser, bueno, por esta fórmula recursiva es G asterisco G elevado a K menos uno, y así, ¿sí? Entonces, eso que está ahí no es difícil convencerse que es simplemente G asterisco G K veces, ¿sí? Entonces, G asterisco bla bla bla, asterisco G K veces, ¿sí? K veces. Y bueno, voy a tener que este G va a estar en G grande, este G va a estar en G grande, este G también, todo va a estar en G grande. Y si lo opero con este asterisco, todo eso va a seguir estando en G grande. ¿Por qué? Porque bueno, esto acá es una ley de composición interna, ¿sí? Entonces, como G está en G y el asterisco es ley de composición interna en G, ¿por qué? Pues me dicen que G como asterisco es grupo. Y si el grupo, entonces en particular, es una estructura algebraica, entonces el asterisco va a ser una ley de composición interna. Em, entonces, va a tener que G elevado a K va a estar en G. O sea que X va a estar en G, porque X es G elevado a K. Y entonces, de nuevo, el caso K mayor o igual a uno está listo. Y ahora me queda el último caso, que es que si K es menor o igual a menos uno, entonces ahora me dicen que G elevado a K va a valer y a la menos uno elevado al módulo de K. Esa es la definición que me dan para K menor o igual a menos uno. Y esto, ahora tengo que el módulo de K es siempre un número positivo. Y como es positivo, entonces vuelvo a mi definición que tengo acá. Y ahora tengo, ya en vez de tener G, tengo G a la menos uno, que es el inverso de G, que está elevado a un número positivo, y eso es esto que está acá, que ya habíamos visto que eso era simplemente tener el mismo elemento operado K veces, ¿sí? Entonces, en este caso, esto de acá va a ser igual a G a la menos uno asterisco, G a la menos uno asterisco, bla, 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 asterisco, G a la menos uno. ¿Cuántas veces? Bueno, módulo de K veces. Módulo de K veces. Sí, y de nuevo por el mismo argumento que habíamos visto antes. Entonces, como G está en G, entonces el inverso también va a estar en G, ¿cierto? Porque por definición de inverso tiene que estar en el conjunto. Entonces el inverso va a estar en G y como el asterisco es ley de composición interna en G, va a tener que G a la menos uno elevado al módulo de K va a estar en G, ¿sí? Porque esto es una ley de composición interna, entonces todo eso va a seguir estando dentro del conjunto. O sea, X va a estar en G, ¿sí? Porque X era igual a G elevado a K, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, puedo concluir que sea cual sea el K que existía, X está en G. O sea, voy a tener que esto es un conjunto de G. Sí, espero se haya entendido como la idea, bueno, siempre ponerse en esos tres casos porque yo llegué a que existe un K en Z tal que X igual a G elevado a K, pero no sé cómo se escribía esto que está acá. Eso va a depender si es que K era igual a cero, mayor o igual a uno o menor o igual a menos uno. Entonces me tenía que poner en esos tres casos y si llegaba siempre a lo mismo, entonces puedo incluir. En este caso, si llegué siempre a lo mismo, sino que X está en G, X está en G, y K igual a X está en G.
Entonces voy a tener que es un subconjunto. Ahora veamos la segunda, que es que quiero ver que esto no vacío. Y bueno, esto es súper fácil, o sea, en verdad esto que está acá son todas las cosas como g elevado a k. Entonces en particular puedo tomar cualquier k en los enteros, o sea, podría tomar k igual a 8, k igual a 9, k igual a 1000, lo que sea. Pero bueno, obviamente el caso más fácil, de nuevo, es siempre ver que el neutro está. Y el neutro puedo llegar con k igual a 0, ¿sí? O sea, es como el caso más obvio. Entonces, voy a decir claramente, lo puedo escribir como g elevado a 0, está en esto que está acá. Por lo tanto, ese conjunto va a ser no vacío porque tiene al menos un elemento. Y después de la propiedad 3 quiero probar que para todo x, y en este conjunto, x asterisco y a la menos uno va a seguir estando en el conjunto. Entonces, sean x, y en ese conjunto, em, se tiene que, bueno, como está en el conjunto, por definición, significa que existen m, n en z, les voy a poner, tales que el x lo puedo escribir como g elevado a m y el i lo puedo escribir como g elevado a n, ¿sí? O sea, como que el m y mi n son el análogo acá ahora, ¿sí? Porque se pueden escribir de esa forma porque están en este conjunto. Em, Luego, x asterisco y a la menos uno va a ser igual a g elevado a m asterisco g elevado a n y eso a la menos uno, ¿sí? Ya, y ahora, bueno, hay un par de propiedades que en la pauta puse como preliminares, que es que, bueno, de partida si tengo g elevado a n elevado a menos uno, o sea, como el inverso de g elevado a n, pueden verificar que eso va a ser igual a g elevado a menos n, ¿sí? Entonces esto acá queda propuesto verificar. Sí, y bueno, no es obvio, o sea, como que esto de acá no es una potencia en los números reales a la que están acostumbrados a ver. Es decir, si esto es potencia en números reales, claro, es verdad, pero en este caso, esto de acá es simplemente el inverso de esto, y eso que está ahí adentro del paréntesis es esto que le están definiendo acá. O sea, que depende del caso, depende de cuánto vale el K. Entonces, es un poco complicado demostrar eso, pero bueno, queda ahí propuesto. Y la otra que igual que ha propuesto verificar es que esto puedo sumar los exponentes básicamente. Entonces esto me queda g elevado a n menos n. Entonces esto igual pueden intentar verificarlo. Esta de acá sí que es más complicada. Esta es más difícil, esta de acá no tanto, pero igual. Y bueno, esto de acá tiene sentido, como si lo piensan, no sé, el caso más fácil sería que m y n fuesen positivos. Si m y n fuesen positivos, les quedaría algo de la forma, bueno, g asterisco, bla, bla, esto m veces, y después les quedaría como g asterisco, bla, 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 n veces, n veces. Entonces, bueno, acá pueden simplemente juntar todo y les va a quedar g elevado a m más n, ¿sí? El problema es cuando tienen como m y n con signos distintos, porque ahí les cambia la definición y les llega a esto, y bueno, puede ser un poco más complicado de ver, pero pueden intentar demostrarlo y algo que bueno, son propiedades al final, sí. Entonces, eso, vamos a llegar a que esto se puede escribir como g elevado a m menos n, ¿sí? Entonces, x asterisco y a la menos uno lo puedo escribir así. Y como m y n son números enteros, entonces m menos n también va a ser un número entero, ¿cierto? Entonces voy a escribirlo acá. Esto acá pertenece a los enteros. O sea, por lo tanto, no sé, voy a decir llamando k igual a m menos n, que está en los enteros, se tiene que existe un k en los enteros tal que x asterisco y a la menos uno lo puedo escribir como g elevado a k. O sea, x asterisco y a la menos uno va a estar en ese conjunto. ¿Por qué? Porque este conjunto son todas las cosas que se pueden escribir como g elevado a un número entero. Y bueno, como el x y el y eran cualquiera, voy a decir que para todo x y y en este conjunto, em,
x asterisco y a la menos uno va a seguir estando en el conjunto. Por lo tanto, como ya cumplí las tres propiedades, voy a tener que esto es subgrupo del conjunto G como asterisco, o sea, del grupo G como asterisco, que era lo que me pedían. Sí. Entonces esto era básicamente trabajar con la definición de este nuevo conjunto que les daban y con la definición de esta nueva como recursión que les daban. Entonces, bueno, eso, quizás esto acá, si es que no, yo no les decía esto, hubiese sido harto más trabajoso, pero las otras dos serían relativamente fácil. La cosa es que tengan en consideración que se tienen que poner los tres casos. Acá, bueno, yo les estoy diciendo que esto es válido para todo M y N, pero si quieren demostrar esto que está acá, igual tienen que ponerse en todos los casos. Eh, Eso. Veamos la siguiente pregunta ahora. Ya me piden demostrar que si F, que va de este conjunto que está acá, este conjunto que está acá, es un epimorfismo. O sea, ¿qué significa que sea un epimorfismo? Es que es un homomorfismo epiyectivo. Entonces existe un B en B, tal que B lo puedo escribir como esto que está acá. Ya, esto quizás puede ser un poco medio complicado de ver cómo se puede hacer en un principio, pero yo, al final, toda la idea es demostrar esto que está acá, ¿sí? O sea, yo quiero ver que B lo puedo escribir como algo así, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero ver que el conjunto B lo puedo escribir como algo así, entonces quizá una buena idea es darme un elemento en B cualquiera y empezar a trabajar ese elemento en B y ver a qué puedo llegar, a ver si puedo llegar a escribirlo como algo de esta forma, ¿sí? Entonces, va a partir diciendo sea un I en B. Bueno, entonces, ¿qué sé yo de lo I en B? ¿Sí? Entonces, veamos cuáles son los datos que tengo. Tengo que esta función de acá es un epimorfismo, o sea, es un homomorfismo epiyectivo. Si es epiyectivo, si tengo un I en B, o sea, un I en el dominio, como es epiyectivo, va a tener que existe un X en el dominio de mi función, o sea, este que está acá, eh, tal que, o esto sí, solo así, tal que al aplicarle f a ese X, me devuelve el I. ¿Sí? Y esto es porque f es biyectiva. Y entonces una buena primera idea es, claro, darme un elemento en B cualquiera y empezar a aplicar qué cosas sé. Lo único que sé es que hay un homomorfismo biyectivo, o sea, en particular tengo una función biyectiva, o sea, puedo llegar a ese I aplicándole f a algo. ¿Sí? O sea, como que puedo llegar a ese I de alguna forma. Y ahora veamos, ¿qué significa que X esté en esto que está acá? Significa que existe un K en los enteros, tal que ese X lo puedo escribir como G elevado a K. O sea, F de G elevado a K me va a dar el I. Y esto es por la definición de este conjunto que tengo acá. Entonces, quizá ahora sirve un poco más, quizá, bueno, y ahora, claro, tengo que ponerme en caso de nuevo porque tengo un K en los enteros, pero no sé el signo de ese K, entonces no sé este G elevado a K de acá, qué significa. Entonces, veamos primero si K igual a cero. Entonces, llego a que em, f de E igual a I. Y bueno, como esto es un homomorfismo, entonces esto me va a llegar al elemento, o sea, F aplicado al neutro de G, ¿sí? Bueno, todo esto, así, si ya me decían que esto era el neutro de G. em, yo al aplicarle F al neutro en G, ¿sí? Me va a devolver el neutro de B. Entonces esto significa que B va a ser igual a I. Y esto entonces, bueno, y ya, entonces llego a esto y quizás todavía es un poco complicado como ver qué más puedo hacer a partir de acá, pero ya tengo ese caso. Entonces, veamos qué ahora qué puedo sacar con los otros casos. Entonces, si K es mayor o igual a uno, entonces f de g elevado a k igual a i es lo mismo que decir, bueno, ¿qué significa g elevado a k con k mayor o igual a uno? Ya habíamos visto. G asterisco, asterisco g igual a i. Y esto k veces. ¿Ya? Y ahora, ¿qué puedo usar? Bueno, esta es la definición de g elevado a k.
con K mayor o igual a 1. ¿Y ahora qué puedo usar si tengo f de cosas operadas con el asterisco? Bueno, puedo usar que f es un homomorfismo, ¿cierto? Entonces esto me va a separar todo y me va a operar con la operación de b. Entonces me va a quedar fg, triángulo, bla, 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 triángulo fg igual a y. Y esto es porque f homomorfismo. Y bueno, esto por la definición de elevado a k, bueno, esto igual k veces, ¿cierto? K veces. Esto va a ser fg elevado a k, igual a y. Y esto es la definición de fg elevado a k con k mayor o igual a 1. Bueno, ¿y por qué? Porque ahora este elevado a k está tomando otro sentido al final, porque ahora yo estoy trabajando con la operación triángulo. Entonces, bueno, como que esto de acá quizás puede enredar un poco, pero al final es operar la operación k veces, sí, sea cual sea la operación que tengo. Y bueno, esto significa entonces que y va a pertenecer a este conjunto, ¿cierto? Sí. Entonces tengo eso, que y pertenece a este conjunto que está acá, porque lo puedo escribir como este elemento elevado a un número entero. ¿Sí? Y bueno, acá puedo volver al caso k igual 0, y como y lo puedo escribir como el neutro en b, entonces eso significa que y lo puedo escribir como fg elevado a 0. O sea, y va a estar en fg, en este conjunto que está acá. Sí, entonces, ¿por qué escribirlo así? Porque, bueno, la idea es llegar a este mismo conjunto, ¿sí? Como, esa es como mi idea, ya como que me di cuenta que este conjunto es como el bueno, ¿sí? Esa es la gracia. Entonces, bueno, y si ahora k igual a -1, voy a dejar propuesto verificar que también se cumple em, que el i va a estar en ese conjunto, fg. Por lo tanto, en cualquier caso, B va a ser subconjunto de em, este conjunto que está acá. Entonces, bueno, entonces tengo como em, bueno, en cualquier caso, no, esto no era lo que quería decir. O sea, esto es la conclusión, ¿cierto? Pero en cualquier caso va a tener que I va a estar en este conjunto. Y como si en cualquier caso se me cumple eso, entonces voy a tener que B es subconjunto de ese conjunto. Y bueno, después la otra inclusión en verdad sale de la definición y bueno, ya la habíamos visto en la parte anterior. ¿Sí? O sea, en la parte anterior ya habíamos visto que si teníamos un elemento en G cualquiera, entonces esto era subconjunto del conjunto, ¿sí? Ahora como f de G está en B, entonces como f de G está en B, entonces esto va a ser subconjunto de B. ¿Y esto por qué? Por la parte anterior. Por la parte anterior. Entonces, por lo tanto, puedo incluir que B igual a f de G. Entonces, bueno, me piden encontrar un B minúscula en B, tal que se me cumpliera esto. ¿Y qué B minúscula puedo tomar entonces? F de G. ¿Sí? Como ya llegué a que F de G me cumple eso. Entonces, por lo tanto, basta tomar B igual a F de G, que está en B. Eso. De nuevo, como la idea acá era empezar a aplicar las propiedades que sabíamos que nos daban del enunciado, y bueno, darte un elemento cualquiera acá y ver a qué cosa uno podía llegar, ¿sí? Mi de nuevo la idea era igual ponerse en los tres casos, k igual a 0, k mayor igual a 1, k menor igual a -1, k menor igual a -1 es lo mismo básicamente que el k mayor igual a 1. Y eso, y después concluir que es un conjunto, tener la otra inclusión que salía básicamente gratis, y entonces va a tener la igualdad. Entonces ahí como que uno llega al B que uno estaba buscando. Eso encuentro que esta pregunta igual era más o menos complicada, así que si fui muy rápido en alguna parte o no se entendió mucho, pregunten nomás. Igual en la pauta está como un poco más explicado todo. Espero se pueda entender bien
y en todo eso. Ya vamos a ver la P4. Ya bueno, veamos la P4 ahora. Me dicen C acá, coma más, coma por un cuerpo, y A, coma más con el circulito, por con el circulito un anillo. Y me dicen que tengo una función que va de K a A, y me dicen que es un homomorfismo entre estos dos anillos, ¿sí? Bueno, ¿por qué dije anillos? Porque cada un cuerpo, pero sí cada un cuerpo en particular es un anillo, ¿sí? Y puse acá un recordatorio de la definición de homomorfismos de anillos. Entonces tengo que F es un homomorfismo entre un anillo y este otro anillo si se me cumplen estas tres propiedades de acá. Pero esas tres propiedades básicamente me dicen que la primera me dice que F tiene que ser un homomorfismo de K con la primera operación, en A con la segunda, con la primera operación. Además que F tiene que ser un homomorfismo de K con la segunda operación, en A con la segunda operación. Y esta última propiedad acá me dice que mando el neutro de la segunda operación al neutro de la segunda operación del conjunto llegado. Acá este uno hace referencia al neutro de la segunda operación, ¿sí? O sea, al por y al por que está acá, ¿sí? Entonces eso es básicamente notación para que uno pueda acordarse, o sea, como que tenga más sentido a lo que uno está acostumbrado a trabajar, que el uno es el neutro para el por en los reales, en los enteros. Entonces por eso se nota esto con uno. Pero este uno no es el uno real, ¿sí? O sea, como acá yo tengo cada un cuerpo y ya un anillo puede ser cualquier cosa. Em, entonces eso. Y usualmente si uno está trabajando con varios anillos o cuerpos, cosas así, se les pone un subíndice para denotar a qué anillo o cuerpo estoy referenciando. O sea, esto de acá es el neutro multiplicativo de A y esto de acá es el neutro multiplicativo de K. ¿Sí? Voy a decir ahora multiplicativo y aditivo refiriéndome a la segunda operación y primera operación, pero no necesariamente me refiero a la multiplicación y la suma de los reales, ¿sí? Pero se suele decir multiplicación y suma como para porque al final es un símil a lo que uno está acostumbrado a trabajar. Al final los reales son un cuerpo y bueno, ese tipo de cosas. Entonces la pregunta A1 me piden probar que f del 0K, o sea, f del este cero es lo que tiene sentido pensar, o sea, es el neutro para la primera operación de K, ¿sí? ¿Por qué cero? Porque el cero es el neutro de la suma y usualmente la primera operación se denota con suma y así. Y este 0A es el neutro para la primera operación del anillo A, o sea, el neutro para este más con circulito. Entonces, bueno, me piden demostrar esto que está acá, pero yo la única información que tengo son estas tres cosas que hay acá. Yo no sé mucho más que eso. Entonces me gustaría de alguna forma poder relacionar el 0K, porque bueno, quería mostrar una igualdad, voy a partir de este lado llegar a este otro. Entonces me gustaría relacionar el 0 de K, o sea, el neutro de la primera operación del cuerpo K, con alguna de estas tres cosas que tengo acá. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, de partida, yo sé que el 0K es neutro para la suma, o sea que si yo lo sumo a cualquier cosa, me va a dar esa cualquier cosa, pero el tema es como a qué lo sumo, ¿sí? Y bueno, eso igual se puede responder más o menos fácil porque la única información que yo tengo de un elemento en particular es del uno, ¿sí? O sea, del neutro para la multiplicación, o sea, el neutro para la segunda operación de K. Entonces me gustaría poder sumarle el cero al uno y ver ahí qué pasa. Entonces voy a partir con eso. Entonces como 0K es neutro em, para la primera operación, o sea, para el más en K, tenemos que, entonces si yo le sumo al uno de K, le sumo cero, eso me va a seguir dando el uno. Y después eso le puedo aplicar F. ¿Por qué? Porque le voy a llevar cosas a F, porque lo único que sé de lo único que tengo información es de F. Entonces me va a quedar F de 1K va a ser igual a F de 1K más 0K. Y esto es básicamente aplicar F. Y de acá, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, esto de acá es un F de un homomorfismo. Entonces me va a quedar F de 1K más F de 0K. Y esto es porque F homomorfismo, acá ojo que este es el más ahora del anillo, ¿sí? Por eso con más con circulito. Entonces F de un homomorfismo de K, más en A, más con el circulito, que es esta primera condición de acá. Y después, bueno, F de 1K, que es el uno de A.
Y acá lo mismo, poder 1 de A, F0K. Entonces, bueno, esto es por la tercera condición de un homomorfismo de anillo. Y ahora básicamente, bueno, esto no implica. Y ahora la idea es sacarme este 1A. Y esto es como operar con números reales al final. Yo como que simplemente voy a operar con el inverso de 1A y voy a llegar a que, entonces, operando, me queda menos 1A más 1A. Entonces, los inversos para la suma se suelen denotar con menos eso, ¿sí? Porque no, es como lo que uno está acostumbrado a usar siempre en lo real y cosas así. Entonces, esto me va a quedar así. Eh, Esto es con el más con circulito. Y acá lo que hice fue simplemente operar con el inverso de 1 por la de izquierda. Y bueno, acá me va a quedar entonces el 0K, ¿cierto? O sea, el 0A. Y acá ocupo, bueno, asociatividad y de nuevo me queda el 0A también. Y esta es la suma de los circulitos. Y acá es porque estoy operando con el inverso y también sé que el más era asociativa. ¿Sí? Em, y entonces ahora simplemente como el 0A es neutro para el más con circulito, entonces me va a quedar que 0A va a ser igual a f de 0K. ¿Y esto es por qué? Porque 0A neutro para el más con circulito. O sea, el 0 es el neutro, el 0A es el neutro en el anillo A para la primera operación. Y ahí demostré que es ahí demostré lo pedido. ¿Sí? Entonces, ahí ya he demostrado eso. Entonces, en general, para estas cosas como tienen súper pocos datos, o sea, em, son cosas medio abstractas y lo que quieren es intentar llevar lo que tienen a o sea, lo que les piden a lo que tienen, ¿sí? Y los únicos datos que teníamos era esto y que era un homomorfismo, entonces queríamos de alguna forma relacionar el 0 de K con el 1 de K o con el 1 de A, ¿sí? Y bueno, podíamos aprovecharnos que el 0K era neutro e intentar hacer un par de cosas. Entonces eso, esa es como la idea de esa primera. Ahora vemos la 2. La 2 me dicen que para todo x en k, f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, no sé si se acuerdan de la semana uno dentro del cálculo que a uno le preguntaban cosas como esta. Y básicamente la idea es como saber leer esto que me están diciendo. Entonces, si tengo menos f de x, eso significa el inverso para la primera operación de f de x. O sea, quiero probar que el inverso para la primera operación de f de x es f de menos x. O sea, quiero probar que, o sea, esto me dice el inverso de f de x. Y bueno, ¿dónde está f de x? F de x llega a A. Entonces, como es el inverso de la primera operación, entonces el inverso de esta operación de acá. El inverso de f de x para la operación más con circulito es, bueno, esto me está diciendo. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Es lo mismo que decir que f de x operado con eso me tiene que dar el neutro aditivo, ¿sí? Porque eso significa ser inverso. Entonces eso es lo que quiero demostrar, ¿sí? Eso es lo que me piden demostrar básicamente en la parte B, o sea, en la parte 2. Me piden demostrar que f de x, bueno, para todo, sí, para todo x en k, f de x más f de menos x me da el 0 en A, este con el más con circulito. Entonces, en efecto, esto es algo relativamente fácil. Voy a tener que f de x, si lo opero con el circulito con f de menos x, como f es un homomorfismo, ahora me va a devolver. Esto me va a dar f de x más menos x. Esto es porque f homomorfismo, homomorfismo. Y bueno, acá x es el inverso de menos x y viceversa. Entonces eso me va a dar el 0 de k, ¿cierto? X inverso, bueno, voy a poner menos x inverso de x para el más ahora. Y por la parte anterior vimos que f del 0K me va a dar el 0 de A. Entonces, por la parte A1. Y ahí queda demostrado lo que me pedían. Entonces eso es básicamente saber leer como qué es lo que me están pidiendo y poder interpretarlo para escribirlo de una forma que sea más fácil, ¿sí?
que es muy intro al cálculo esto, insisto. Y bueno, la pregunta 3 propuesto es demostrar que esto es un grupo de esto y es básicamente usar la propiedad compacta y bueno, darle para adelante. No, no debería ser algo tan difícil. Igual, insisto, todas estas cosas van a quedar en la pauta, así que ahí pueden ver cualquier cosa. Ya vemos ahora la pregunta B. Ya, entonces en la parte B me piden probar que si que f de k igual a 0a, si solo si x igual a 0k. O sea, acá dije algo rápido que ya vimos que f de 0k igual a 0a. O sea, ya vimos que si x es igual a 0k, entonces f de x igual a 0a. Y esto es lo que nos está diciendo acá. Eso lo vimos en la primera parte, la parte A. Entonces falta ver solamente esta implicancia de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces vamos a suponer, entonces supongamos que f de x es igual a 0a. Y bueno, como no tengo básicamente forma de llegar a esto de alguna forma como muy rápida, o sea, yo, insisto, esa parte de ahí es como media complicada, entonces voy a intentar hacerlo por contradicción. Entonces, supongamos, por contradicción, eh, supongamos que x es distinto del 0k. Y entonces ahí queremos ver que llegamos a una contradicción. Entonces había copiado acá la definición de cuerpo, que cuerpo es si es que un anillo conmutativo y además todos sus elementos son invertibles. O una forma equivalente de verlo es con esto que está acá, que bueno, yo prefiero verlo como está acá, pero en este caso vamos a usar algo de acá. Entonces, bueno, si se dan cuenta, yo estoy asumiendo que X es distinto de 0K, ¿sí? Y bueno, ¿por qué puse lo de cuerpo? Es porque no hemos ocupado en ningún momento no hemos ocupado que K es más allá que un anillo, ¿sí? Si en todo lo hemos ocupado como que hemos llegado hasta el anillo. Pero cuál es como la gracia del cuerpo, es esta última condición que me dan acá, que me dice que todo elemento X en K sin el cero, o sea, sin el neutro para la suma, es invertible para la multiplicación. Entonces, como que esta condición de acá me divide un cuerpo de un anillo conmutativo, ¿sí? Es como uno le agrega una condición más a un anillo conmutativo y eso da un cuerpo. ¿Y de qué me sirve eso? Porque yo si asumo por contradicción algo, tengo que X es distinto del cero, ¿sí? Y como es distinto del cero, entonces va a ser invertible, porque está en K sin el cero. Em, Luego voy a decir que como K es cuerpo, entonces X es invertible para la multiplicación. O sea, esto quiere decir que existe X a la menos uno en K, tal que X por X a la menos uno me da el neutro para el por, que es el 1K. Sí, después puedo aplicar F a esto, ¿sí? O sea, ¿por qué podría aplicar F? Bueno, porque quiero tener, o sea, los únicos datos que yo sé son cosas de F, entonces voy a aplicar F. Entonces esto implica que F de X por X a la menos uno va a ser igual a 1K. Esto es aplicando F nomás, aplicando F. Y después puedo dividir esto porque F es un homomorfismo también en la segunda operación. Acá me falta aplicar F. Entonces tengo que dar f de x por, ahora con la operación del conjunto ligado, o sea, de A, por f de x a la menos 1. Y esto me va a dar f de 1K. Y acá es decir que f es un homomorfismo, pero ahora con la segunda operación. O sea, f es un homomorfismo de k, por en a, por con un circulito. Por con un circulito. Y ahora que tengo eso, yo sé que por hipótesis todo acá es 0A, y o sea, eso es lo que estoy intentando ver. 0A por circulito f de x a la menos uno. Y esto de acá, por la tercera condición de anillo, es el 1 de A. Esto es por hipótesis. Mi hipótesis me dice que f de x es igual a 0A. Y como esto de anillo, entonces f de 1K me va a dar el 1 de A. Y después el cero, como es lo que le esperarían ustedes cuando multiplican cero por algo, les da cero. En este caso, en anillo igual pasa eso, que es lo que se llama que el cero es absorbente para la operación. O sea que ustedes llegaron a que 0A es igual a 1A.
Y esto es porque 0A es absorbente para la segunda operación. O sea, el neutro de la primera operación es absorbente para el neutro de la segunda, es absorbente para la segunda operación. Y esto acá es una contradicción porque una de las propiedades de un cuerpo es que el neutro para la suma tiene que ser distinto al neutro para la multiplicación. Entonces, esto es una contradicción porque, bueno, contradicción, pues el neutro de la primera operación y de la segunda operación en un anillo, y bueno, en particular en un cuerpo, un anillo, son distintos. O sea, es decir, que el 0A es distinto al 1A. Y como llegó una contradicción, entonces lo único que me queda es que el 0K efectivamente tiene que ser, o sea, que el X tiene que ser igual al 0K, porque ella había asumido que el X era distinto al 0K. Entonces, básicamente yo nunca pude haber dicho que el X era invertible, sí. Esa es como la gracia. Y por lo tanto, voy a tener que f de x igual a 0a si solo si x es igual al 0 de k, que era lo que pedían demostrar. Entonces eso como, de nuevo, es básicamente saber las propiedades de un cuerpo, ir aplicando como definiciones y cosas de ese estilo, sí. Em, no sé qué tan difícil sea esto, pero bueno, insisto, cualquier duda me pueden preguntar. Espero se haya entendido y eso, veamos ahora la última pregunta. Ah, bueno, todo esto, la pregunta se queda propuesta. No es tan complicada, es básicamente usar las partes anteriores, pero bueno, igual, como siempre, va a estar en la pauta, así que eso. Ya bueno, veamos la última pregunta. Sorry si, como ya me pasé en tiempo, yo como 1 hora y media, pero bueno, quería hacer esta pregunta, igual es corta, pero es importante porque no hemos visto cosas de divisores de cero y es un tema que igual a veces puede ser un poco enredado. Entonces me dicen A, más, por un anillo conmutativo. Me dicen que demuestre que si A en A es un divisor de cero y B en A es un elemento cualquiera, si A por B es distinto de cero, entonces A por B es un divisor de cero. Y bueno, acá puse la definición de divisor de cero, es básicamente un elemento distinto de cero, tal que existe otro elemento distinto de cero, que su multiplicación da cero. Y que el cero, insisto, es básicamente el neutro de la primera operación, la multiplicación no es la multiplicación de los números reales, es simplemente la segunda operación del anillo y cosas así. Em, entonces eso, esa es la definición. Entonces acá me dicen que A es un divisor de cero y B cualquiera, y bueno, viene a demostrar esto. Entonces voy a partir es que como A en A es divisor de cero, esto quiere decir que existe, por la definición que está acá, existe un i en A sin el cero, o sea, existe un i en A distinto de cero, tal que x, o sea, bueno, A por i me da cero. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo. Y ahora me dicen, bueno, tengo un b cualquiera, me viene a mostrar que si A por b distinto de cero, entonces A por b es un divisor de cero. ¿Y cómo puedo hacer eso? Como yo quiero de alguna forma hacer aparecer este A por b, ¿sí? Y acá tengo A por i igual a cero. ¿Y cómo puedo hacer aparecer ese A por B? Bueno, tengo esa cosa que está ahí, voy a multiplicar por B a ambos lados, o sea, básicamente operar por B a ambos lados con la segunda operación. Me queda A por I y voy a operar con B por este lado. Y acá me queda 0 por B. Y esto es básicamente operando con B. Después acá me va a quedar A por I por B igual a 0 de este lado. ¿Por qué? Porque ya vimos en la pregunta anterior que el 0 es absorbente para la multiplicación, o sea, para la segunda operación. Y acá básicamente tengo que empezar a conmutar y asociar para juntar el A con el B. ¿Sí? Entonces primero voy a asociar, se me queda esto. Y esto es porque el por es asociativa. ¿Por qué? Porque esto es un anillo conmutativo. Y si es un anillo conmutativo, una de las propiedades que cumple un anillo conmutativo es que sea asociativa. Entonces, A, más, por es
anillo. O sea, básicamente ser un anillo ya garantiza eso. Ahora, lo de ser un anillo conmutativo, lo que garantiza es que la segunda operación se puede conmutar, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, esto es conmutativo. ¿Por qué? Porque esto, anillo conmutativo, ¿sí? Cuando le dice anillo conmutativo es porque la segunda operación conmuta. La primera operación siempre conmuta, ¿sí? La segunda no siempre, solamente cuando le dicen que el anillo es conmutativo. Y acá llegan a que A por B por I va a ser igual a C. Y acá de nuevo es porque el por va a ser asociativo. Ya, y ustedes por hipótesis le están diciendo que A por B es distinto de cero. Y además ya vimos que el I era distinto de cero. Entonces tenemos que esto de acá es distinto de cero, esto de acá es distinto de cero, pero la multiplicación me da cero. Y eso significa básicamente que este elemento de acá y este elemento de acá son divisores de cero. Entonces, como por hipótesis A por B es distinto de cero, y como I es distinto de cero, por esto que está acá, entonces voy a tener que A por B es divisor de cero. Bueno, y el I también, sí, pero ya eso no nos importa mucho. Entonces el A por B es divisor de cero, que es lo que me pedían demostrar. Entonces eso, quizá es medio enredado al principio, pero solamente porque uno está acostumbrado a ver como dos cosas distintas de cero que multiplicaban medio en cero, porque eso es como, eso es lo raro de trabajar a veces con el mismo operación que no cumple todas las propiedades que uno esperaría, cumple la mayoría. El cuerpo es el que cumple la mayoría, pero en este caso tiene un anillo conmutativo. Entonces no, eso no es un cuerpo. Em, pero bueno, como ojalá se acostumbren a ver que si tienen dos cosas multiplicadas entre sí les da cero, quieren ver que si esas cosas son distintas de cero, eso significa que ser un divisor de cero. Entonces, eso es la pregunta. No era nada más complicado que eso, pero bueno, para familiarizarse un poco con la definición. Vamos ahora a la pregunta B, que es un poco más pesadita. Ya, entonces, por último, la pregunta B me piden demostrar que si el producto de dos elementos de A es un divisor de cero, entonces al menos uno de ellos es un divisor de cero. Entonces, bueno, me piden demostrar que si el producto de dos elementos de A es un divisor de cero, entonces voy a darme dos elementos de A, ya sean A, B en A, tales que su producto es divisor de cero. ¿Esto qué significa? Significa que A por B es distinto de cero y que existe un I en A sin el cero. O sea, existe un I también distinto de cero, tal que la multiplicación de este elemento que es divisor de cero, o sea, A por B, por este otro I me da el cero. Y esa es la definición de ser un divisor de cero. Y ahora esto que está acá, no me interesa mucho seguir dejando el A y el B juntos, porque me piden demostrar cosas de al menos uno de ellos. O sea, yo quiero ver cosas de A o de B por separado. Entonces, acá puedo usar asociatividad para juntar, para dejar el A solo, ¿sí? Entonces, esto significa que A por B por I va a ser igual a cero, y acá estoy usando que el producto va a ser asociativo por lo que ya vimos en la parte anterior. Y ahora, una cosa antes de seguir con el desarrollo es que, o sea, bueno, em, como que ya tenemos el A solo y el B por I solo, entonces podemos empezar a analizar eso. Pero antes de ver eso, veamos qué significa que A por B sea distinto de cero. ¿Sí? Como A por B es distinto de cero, entonces eso me implica que A es distinto de cero y que B es distinto de cero. Espero no sea difícil convencerse de esto, pero si alguno de los dos es cero, como ya vimos que el C era absorbente, entonces esto acá necesariamente me tendría que dar cero. Pero como me da distinto de cero, entonces necesariamente los dos son distintos de cero. Ahora, ojo que esto es una implicancia, sí, no una equivalencia. De hecho, em, de hecho está, o sea, bueno, ya no está relevante, pero eso, como espero se entienda que si tienen que el producto de dos cosas distintas de cero, entonces necesariamente esas dos cosas tienen que ser distintas de cero. Pueden hacerlo por contradicción y como el cero es absorbente, entonces necesariamente la multiplicación les daría cero si alguno de los dos es cero. Bueno, entonces tienen eso que está acá. Y ahora en esto que está acá, tienen dos casos. O sea, ya saben que la es distinto de cero. Y si esto de acá fuese distinto de cero, entonces ya tendrían que la A es un divisor de cero, por definición. Pero no saben si esto de acá es distinto de cero o no. Entonces tienen dos casos. Tenemos dos casos.
El caso uno es que si b por i es distinto de cero, entonces acá queda fácil que a es divisor de cero y divisor de cero y b por i también. O sea, bueno, que el b por i sea divisor de cero no le importa mucho. Lo que le importa más que nada es que el a es divisor de cero. Entonces ya llegamos a que en un caso el a era divisor de cero. Bueno, ¿por qué? Porque tenían que esto distinto de cero, y tienen que esto distinto de cero, y el a distinto de cero, por lo que habíamos visto acá. Entonces va a tener que cada una de esas cosas va a ser divisor de cero por la definición de ser divisor de cero. Y el caso 2 es que si b por i igual a cero. Ahora, si b por i igual a cero, em, como el b distinto de cero y el i es distinto de cero, en- y además multiplicado les da cero, entonces significa que b e i son divisores de cero. Y en particular, entonces, solamente le importa que el b sea divisor de cero. B es divisor de cero. Sí. Y bueno, si no se... espero se haya entendido bien como lo que quería decir, pero es básicamente porque en la primera, esto de acá va a ser distinto de cero y esto de acá. Entonces tienen dos cosas que multiplicadas son distintas de cero, pero que multiplicadas les da cero. Y este segundo caso es que tienen que esto distinto de cero y esto distinto de cero. Como multiplicado les da cero, entonces de nuevo esa es la definición de divisor de cero. Por lo tanto, como estos dos casos no se pueden dar a la vez, o sea, no puede ser que b por i sea cero y que a la vez no sea cero, entonces eso es un O, ¿cierto? Entonces va a tener que a es divisor de cero o que b va a ser divisor de cero. Y eso es lo que les pedían demostrar. Entonces eso es solamente familiarizarse con la definición. Y si tienen dos cosas multiplicadas y esas dos cosas multiplicándose son distintas de cero, entonces cada una de esas cosas va a ser un divisor de cero. En este segundo caso esas dos cosas eran b e i. Y en el primer caso eran b, i y a. ¿Sí? Eso. Espero se entienda. Insisto, cualquier cosa, ojalá pregunten. eh, Ojalá hayan llegado hasta acá y bueno, eso. Cualquier cosa al correo, vean las pautas iguales. Esta materia igual es como media rara a veces, puede ser un poco abstracta, pero eso. Espero haya quedado más o menos claro. Y bueno, sorry por pasarme como 15 minutos.